Descubre cómo cambiar tu cerebro y tu mente para siempre. Hablemos de neuroplasticidad, por Joe Dispenza. El cerebro en realidad tiene características realmente distintivas que lo separan de una computadora. El cerebro es en realidad un laboratorio y, debido a nuestro diseño y a nuestra propia voluntad, actúa como un laboratorio, toma conceptos, ideas y modelos. Cierta parte del cerebro construye esos conceptos e ideas. Dice, tomaré un poco de lo que aprendí aquí y un poco de lo que recuerdo allá y un poco de mi experiencia aquí y voy a tomar esas áreas específicas y hacer preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si? Hace preguntas sobre las posibilidades, contempla diseños o ideales que están fuera de la norma de nuestro entendimiento actual, con la finalidad de llegar a un nuevo entendimiento o una norma modificada. Entonces el cerebro actúa como un laboratorio, es un arquitecto, diseña modelos y une piezas. Su función principal es proponer ideas y conceptos nuevos. Y al repetirlos una y otra vez, llega un momento en el que nos involucramos tanto en esa idea o concepto que perdemos nuestra atención o nuestra conciencia de nuestro entorno, y la enfocamos en las señales que vienen de nuestro cuerpo a nuestro cerebro, durante un tiempo relativo. Esto sucede porque toda nuestra conciencia se dirige hacia adentro, a esa idea o concepto. Y en el momento en el que eso sucede, esa idea se mueve hacia el lóbulo frontal, el cual es el director del cerebro. Una idea o un concepto llega al lóbulo frontal, cuando no permitimos que nuestra mente se pierda pensando en una lista de compras o el dolor de espalda que tenemos, o qué hora es o a quién tenemos que llamar o nuestras relaciones. Es cuando dejamos todo eso a un lado y ya no seguimos accediendo o volviendo a interactuar con esas partes conocidas del cerebro, sino que tomamos estos conceptos, modelos e ideas individuales y construimos un concepto más grande. Entonces perdemos la noción de nuestra asociación con personas, lugares, cosas, tiempos y eventos y nos enfocamos completamente en esa idea. Ese es el momento en el que esa idea llega al lóbulo frontal. Cuando ese concepto llega al lóbulo frontal se vuelve más real que el entorno a nuestro alrededor y por consiguiente perdemos su noción, y esa imagen interna se vuelve más real que el entorno exterior. Es literalmente donde sucede la realidad, porque toda nuestra conciencia está ahí. En ese momento se activa otra parte del cerebro llamada cerebelo, la cual es la parte más antigua del cerebro. Tiene millones de conexiones por neurona a diferencia de las miles de conexiones por neurona que tiene el neurocórtex. La capacidad que tiene ese cerebro de activarse literalmente respalda o le da vida a ese modelo y hace que el cerebro se reconfigure y cambie nuestra percepción de la realidad. La mejor manera en que un ser humano puede convertirse en ese observador es, en primer lugar, tener intelectualmente la conciencia o el entendimiento de que no siempre tiene que tomar las mismas decisiones una y otra vez. En segundo lugar, ponerse a sí mismo en determinadas situaciones de forma experimental en su propia vida personal que nos permitan anular esos mecanismos en su cuerpo. Y eso requiere práctica, no es algo que podamos hacer de inmediato porque hay una tendencia biológica que nos hace responder de maneras que preservan al cuerpo. El cerebro tiene ciertos centros que solo se preocupan por la preservación del cuerpo y, en el momento en el que respondemos, esos centros se activan y casi rompe el hábito de ser humanos. Tenemos que ganar el control y anular esas funciones fisiológicas que suceden en nuestro cuerpo. Cada vez que anulamos esas respuestas fisiológicas, cambiamos la química del cerebro y en realidad, rompemos la adicción a ese estímulo o respuesta de la cual tanta gente vive repitiendo todos los días. Hagámonos estas preguntas. ¿Ocurre algún cambio físico en el cerebro? ¿O este cambio solo ocurre en un tipo de estado mental nebuloso? Retrocedamos un poco para explicar la química fisiológica en el cerebro y hablemos un poco más sobre anatomía y las funciones cerebrales para que podamos abordar los cambios químicos que tienen lugar en el cuerpo. Imagina un árbol que tiene ramas que se conectan a otros árboles y cada lugar que se conecta forma un pensamiento o un recuerdo. Ese recuerdo se conecta al cerebro.
Si tenemos una serie de experiencias, llamamos a todo ese grupo de neuronas una red neuronal. El cerebro crea asociaciones basado en cada experiencia que hemos tenido en nuestra vida. Por ejemplo, aprendemos acerca de una manzana cuando entendemos primero que es roja y luego entendemos que es redonda, suave, que sabe de cierta manera y que hace cierto sonido cuando la muerdes. Así desarrollamos una red neuronal que nos describe a nosotros mismos en términos de nuestra interacción con una manzana a través de nuestros 5 sentidos. Pero si de niños comenzamos a darnos cuenta de que no todas las manzanas son rojas y que en realidad también pueden ser verdes, cuando entendemos eso, la red neuronal toma más forma. De esta manera construimos conceptos con información proveniente de lo que vemos, olemos, probamos, escuchamos y sentimos, basados en la ley de asociación y también en una segunda ley llamada ley de repetición. La ley de repetición dice que, si hacemos algo una y otra vez, por el mero hecho de repetirlo, el proceso de aprender todo lo que estamos aprendiendo comenzará a volverse simple, comenzará a volverse automático, comenzará a sentirse familiar, comenzará a volverse fácil, comenzará a volverse natural, comenzará a volverse subconsciente y casi comenzará a volverse inconsciente. Por lo que las leyes de asociación y de repetición juntas hacen que esas células nerviosas se conecten. A medida que repetimos un proceso, sea cual sea la habilidad que estamos repitiendo, esas conexiones en el cerebro comenzarán a liberar cierta sustancia química llamada factor de crecimiento nervioso, el cual actúa casi como un crecimiento milagroso para causar una relación a largo plazo entre una neurona y la siguiente neurona. Eso es lo que nos hace pasar de tener que poner tanta conciencia consciente y tanta atención para aprender algo, a de repente poder hacerlo de forma automática y fácil. Este cambio sucede porque literalmente lo conectamos hasta un punto en el que, holográfica o dimensionalmente, comienza a interactuar sin nuestra mente consciente y se vuelve natural y fácil. Tenemos estos mismos mecanismos estructuralmente en nuestro cerebro para ciertas actitudes o ciertas emociones que todos vivimos a diario. Las actitudes que tenemos vienen de experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia en función de cómo vivimos, es decir, el neocórtex está en el cerebro, y es allí donde existe nuestra conciencia, es allí donde todas esas conexiones tienen lugar. Entonces, cada persona tiene su propia serie de experiencias intelectuales y otras experiencias que han tenido en su vida, ya sea que hayan sido criados como hijo único o que se hayan criado con muchos hermanos, si fueron a la universidad, si estudiaron arte, si estudiaron derecho o ingeniería, si estudiaron música, sus creencias religiosas, su cultura, dónde vivían geográficamente. Todo eso forma esa red neuronal en nuestro cerebro. Si fueron amados e incentivados cuando eran niños o si fueron abusados físicamente. Todas esas experiencias moldean neurológicamente la estructura misma de lo que sucede en nuestra mente y nuestra percepción del mundo. Esos procesos exactos en términos de redes neuronales también existen en nuestro cerebro y, cuando respondemos a nuestro entorno, ciertos aspectos de esas redes neuronales particulares se activan y causan cambios químicos en el cerebro que, en última instancia, van a producir una cascada de sustancias químicas que recorrerán nuestro cuerpo. Así que sí, definitivamente sí ocurre un cambio físico en el cerebro. Hablando de las redes neuronales, sabemos que son árboles con circuitos que se conectan o programan entre sí, y el cerebro es en realidad holográfico, lo cual no es necesariamente una programación de circuitos. Quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Cuál de ambas es la que sucede en realidad? Los científicos están debatiéndose justo ahora si el cerebro está realmente programado o si tiene lo que llamamos plasticidad o elasticidad mineral, y la respuesta en este momento es sí. Tenemos partes del cerebro que están programadas debido a la repetición. Por ejemplo, montar una bicicleta, no tienes que pensar en andar en bicicleta, neurológicamente ya tienes eso programado y todo lo que tienes que hacer es acceder a esa parte de tu cerebro para poder montarte en una bicicleta y en unos momentos poder reformular ese mecanismo.
pero eso está programado. Sin embargo, si te pido que tomes ciertos conceptos e ideas y sigas un tren de pensamientos, esas neuronas que están literalmente disponibles para ser moldeadas no son estáticas, no son un árbol con ramas, son muy elásticas y están muy vivas. Esas dendritas muy finas, a las cuales llamamos los dedos, esos árboles, en realidad pueden desengancharse y volver a engancharse a otras células nerviosas en segundos. ¿Cómo sucede eso? Se necesita concentración, se necesita atención y se necesita poder de voluntad para poder hacer que esos mecanismos se produzcan. También se necesita concentración, poder de voluntad y conciencia para poder detener esas conexiones de hábitos programados que tenemos y por los que vivimos a diario. Agradecemos que estés aquí, te invitamos a suscribirte y a activar la campanita para que no te pierdas de nada. Comparte esta información con alguien especial, o guárdala para ti. Saludos.